Hermana Irma, bienvenida. Estamos, hermano. ¿Listo? Muy bien. Sí. Bienvenidos, pues, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Hermana Mayra, Muy bien, hermana hermana. Lilian. Que Dios les cuide. Vamos a dar inicio entonces al estudio que vamos a tener hoy sobre las parábolas de Jesús nuevamente. Vamos a pedirle al hermano Rigoberto si nos ayuda con la primera oración. Y bueno, si hay alguna petición, pues buen momento para que nos lo anuncien, hermanos o hermanas. Hermano, me gustaría que oraran por mí para que me se vaya quitando el resfriado, porque lo he cogido bastante fuerte, hermano. Me muy gustaría que el Señor estuviera bendiciéndome como siempre. Gracias. Ok, hermana Juani, hermano Rigoberto, la hermana Juani, Ya, hermano Waldo, hermano. bienvenido. Bien, hermano. Oramos entonces. Vamos a orar. Ya. Amado Dios, Padre bendito, estamos muy agradecidos, mi Dios, de tener esta oportunidad, separar estos minutos para dedicarlos a las cosas que son del reino. Le agradecemos la oportunidad que tenemos en este día, Padre Celestial, después de haber estado en nuestras reuniones presenciales, con nuestros hermanos, encontrarnos nuevamente con otro grupo de hermanos que por la distancia no nos podemos ver presencial, pero por intermedio de estos medios que usted, mi Dios, ha dispuesto para que su pueblo se conozca. Le damos gracias porque los podemos ver, saludarlos y de alguna manera gozarnos, mi Dios, en lo que usted nos concede. Gracias por ello. Oramos en este momento, Padre Dios, por cada uno de nuestros hermanos que están conectados y en forma muy especial por nuestro hermano Mario, que nos tendrá la lección de este día, la lección que los edifica, que nos fortalece, que nos ayuda, mi Dios, en todos los aspectos espirituales. Queremos estar atentos a lo que nuestro hermano nos entregue por intermedio de este estudio. Queremos pedirle que se pueda recordar todos los textos que él ha estudiado para exponerlos. Queremos darle gracias por ello, orar también por los que se conectan al Facebook y orar por nuestros hermanos que por alguna razón no pudieran conectarse en este día, que usted les ayude, Padre, para que puedan hacer la próxima reunión. Queremos orar en esta hora por la salud de nuestra hermana Juani, que se encuentra afectadita. Rogamos que en su misericordia, Padre Dios, usted le ayude en su recuperación, para que así ella pueda gozarse también en estas cosas maravillosas que usted nos envía del cielo, para que las pongamos en práctica aquí en este mundo y podamos, mi Dios, demostrar que verdaderamente somos hijos suyos, que le amamos, que le adoramos, que anhelamos, mi Dios, que podamos llegar a aquella meta que usted nos ha propuesto para poder vivir eternamente con usted en el reino de los cielos. Queremos agradecerle por todo ello, mi Dios, y queremos pedirle que se quede junto a nosotros y que nos permita a cada uno de nosotros tener un corazón noble, dispuesto para recibir la enseñanza, para poder así crecer y conocerle más. Le damos muchas gracias, Padre nuestro, por todas estas bendiciones que de verdad muchos no las pueden aceptar porque no las conocen, que muchos tal vez con dolor de su alma se pierden por obligaciones que nos llevan, mi Dios, a tener que enfrentar, pero quienes tenemos la libertad de poder hacerlo, verdaderamente es un enorme privilegio y una gran bendición de parte suya. Le damos gracias por todo ello, mi Dios, y oramos en este momento por todos nuestros hermanos a través del mundo entero, donde quiera que se encuentren, cuantos hayan padeciendo, mi Dios, que usted les ayude con enfermedades, pruebas difíciles, complicadas, persecuciones y tanta cosa que estando en este mundo, mi Dios, nos atañe. Rogamos que usted les ayude, Padre, y nos ayude para con confianza a enfrentarla sabiendo que usted es nuestro ayudador. Gracias le damos, Padre Dios, por todo esto y oramos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Rigoberto. Muy bien, vamos a dar inicio, hermanos. Nuevamente, bienvenidos a los que nos han saludado, que nuestro buen Dios los bendiga. Aquí compartir la pantalla. Muy bien, hermanos. Entonces vamos al estudio de la palabra y voy a compartir la pantalla.
Hoy, pues, como dice la invitación, parábola del siervo vigilante y del siervo infiel. Es básicamente, podríamos decir, dos enseñanzas en una sola parábola, pues. O dos enseñanzas en una misma disertación que está haciendo el Señor, pues. Parábola del siervo vigilante y del siervo infiel. Esta sería la lección número 14 de lo que venimos estudiando desde hace ya varias semanas, pues ya serían 14 semanas, pues es bastante tiempo, ya serían unos 3 meses, un poco más. Entonces, Jesucristo, como sabemos, utilizó en varias oportunidades enseñanzas por medio de parábolas para advertir y enseñar a sus discípulos, pero también para que los principales autoridades judías, como otros, no lograran comprender del todo el mensaje que él estaba dando. Jesucristo quería que sus siervos comprendieran lo que era el reino, los misterios del reino y también las características de los aquellos que pertenecían al reino, pues. También en algún momento las parábolas usó para señalar al pueblo de Israel, un pueblo que finalmente pues desechó a aquel que venía a salvarlos y por eso el Señor pues usó parábolas en muchos momentos, pues. Entonces vamos a continuar con esta parábola, la parábola del siervo vigilante y del siervo infiel, una parábola interesante para nosotros, hermanos, porque esta parábola básicamente se la enseñó a sus discípulos, ¿ok? Aunque pudiesen estar otros ahí escuchando, fue una parábola que fue dirigida a sus discípulos y también nos sirve a nosotros como reflexión, porque podemos ser de los dos tipos de siervos, de los siervos que están vigilantes y atentos, alertas, y aquel siervo que, porque tarda su señor, se confía y se descuida, pues. Entonces, son exhortaciones, advertencias para estar listos, preparados, activos, limpios de todo pecado, vestidos para el tiempo de su venida o para el tiempo de nuestra partida en este mundo. O sea, aquí el contexto es la venida de Cristo, pues. Pero también en algún momento también tenía que ver con la destrucción de Jerusalén y ya nosotros entendemos que también cuando nos llega a nosotros el tiempo de irnos de este mundo, pues también se nos acabó la oportunidad o la posibilidad de corregir nuestros caminos. Entonces, lo interesante, pues, es, déjame admitir aquí a uno, listo. Segundito, hermanos, estoy silenciando unos micrófonos. Perfecto. Entonces, son exhortaciones, pues advertencias para estar listo. Pues. Básicamente es una advertencia para que el siervo del Señor, el discípulo, esté preparado para el regreso de su Señor, o ya nosotros sabemos también para la eventualidad de que nosotros nos alcance la muerte, que eso es posible y sabemos que todos vamos a morir. Pues entonces debemos estar preparados, debemos estar activos en las cosas del Señor, debemos estar limpios de todo pecado, debemos estar vestidos con unas ropas emblanquecidas en la sangre de Cristo para cuando Él regrese, pues. Entonces, es indispensable de que estemos alertas, pues velando, despiertos en todo momento. Cuando se habla de velar y despiertos, estamos hablando de que estemos en el sentido espiritual, o sea, despiertos espiritualmente, día tras día, pues. ¿Y por qué día tras día? Porque mañana no ha llegado y mañana no sabemos qué va a pasar, pues. Entonces, el día en que nosotros debemos estar alertas, hermanos y hermanas, velando y despiertos, es el día de hoy, pues. Mañana ya habrá pasado el día de hoy, ya será el pasado y el futuro del día siguiente no ha llegado. Entonces, siempre será hoy. Cada día de nuestra vida que vivamos, nosotros debemos estar velando, alertas, despiertos y viviendo en santidad, pues. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Y al no saber cuándo viene el Señor Jesucristo, esto nos obliga a estar preparados hoy
y cada día que Dios nos dé en este mundo, pues, ¿ok? Lo que nos enseña esta parábola, sobre todo la parte del siervo infiel, es que el siervo infiel se descuidó pensando que su señor estaba tardando mucho, pues. Y eso ha pasado con el mundo, por eso el mundo hoy no acepta, pues, no se arrepiente de sus pecados, no busca a Dios porque piensan que todavía eso no se va a dar, pues. Y a veces el cristiano también se puede descuidar pensando que hoy no es el día en que Cristo regrese, pues, o mañana posiblemente, pues. Entonces Pablo le dio una gran advertencia a los hermanos efesios, pues, o que están en Éfeso, cuando en Efesios 5 de 14 al 17 le dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, dormidos espiritualmente, y levántate de los muertos, muertos espiritualmente, y te alumbrará Cristo. Entonces, la advertencia es mirad o cuiden con diligencia cómo andéis o cómo están viviendo, cómo están llevando su vida, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estamos en medio del mundo, del pecado, de la maldad, de las tinieblas, y nosotros debemos alumbrar a todo el mundo. Pues entonces aprovechando bien el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Entonces el 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces debemos evaluarnos cómo estamos viviendo, si lo estamos haciendo como sabios o como necios, como sensatos o insensatos. Aprovechar bien el tiempo dándole el uso adecuado en nuestra vida en todo tiempo. Y no estamos hablando del tiempo en las cosas materiales solamente, porque a veces solamente nos enfocamos en lo material, sino tenemos que ver cómo estamos usando el tiempo en las cosas espirituales. Entonces, la exhortación, hermanos, a estar preparados es algo que Cristo lo anunció en varias oportunidades, ¿ok? El siervo vigilante y preparado es el que estamos viendo hoy. Un segundito acá. Ok. El siervo infiel, también lo vamos a ver hoy, pues. Los talentos, la parábola de los talentos dice que el Señor se fue lejos y después regresó a sacar cuentas con sus siervos. Una de las cosas que vemos en muchas de las parábolas de Cristo, hermanos, es que Él habla de un señor o un rey que se fue lejos, pero después regresa y le pide cuentas a sus siervos, pues. Y siempre fue la advertencia de que Cristo iba a regresar y le iba a pedir cuenta a todos sus discípulos, a sus siervos. ¿Ok? Entonces la parábola de los talentos es una advertencia que los cristianos deben estar preparados y trabajando, pues. ¿Ok? La parábola de las minas, las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no. 5 eran sensatas y 5 insensatas, 5 prudentes o 5 insensatas o necias, pues. Entonces, es una advertencia que debemos estar preparados. Lo que Cristo revela en el juicio de las naciones, también, pues, es una advertencia estar preparados. El banquete de bodas, aquel que entró al banquete de bodas y no estaba vestido correctamente, pues, y llegó su señor a ver a todos los invitados y vio a uno que no estaba vestido correctamente. El mayordomo infiel también, que había desperdiciado o había malgastado los bienes de su señor, y llegó el día que su señor le pidió cuenta, pues. El dueño de la casa, ¿verdad? Aquel que si sabe a qué hora va a venir el ladrón se prepararía y no permitiría que minen su casa. Entonces, como no sabemos, o como él no sabe, el dueño de la casa, cuándo vendrá el ladrón, y nosotros no sabemos cuándo regrese Cristo, entonces debemos entender que nosotros debemos estar alertas y preparados en todo tiempo. La higuera estéril también. Entonces, el deber del cristiano, del discípulo de Cristo, es estar preparado para la venida del Señor. ¿Y qué significa estar preparado? Pues preparado significa estar en las condiciones espirituales que Dios pide de cada uno de nosotros, haciendo su labor, pues. Hoy estudiaremos la parábola del siervo vigilante y del siervo infiel. Son dos parábolas
en una enseñanza, pues, por decirlo así. Pero la primera, Cristo la anuncia, Pedro le hace una pregunta y él le refirió una parábola. Podríamos decir las dos caras opuestas de una moneda, pues. El siervo vigilante, pendiente de la llegada de su señor, y el siervo infiel que piensa que su señor todavía va a tardar, pues. Dos condiciones espirituales diferentes, ¿ok? Entonces, en el contexto anterior a la parábola, Jesús enseñaba sobre el pecado de la avaricia, que lo estudiamos la semana pasada, del hombre rico, pues. Y hablaba del rico insensato, que estaba enfocado en su propio bienestar, haciendo planes para el futuro, pero no fue rico para con Dios. Este hombre no estuvo alerta, no estuvo preparado en el sentido espiritual y tampoco estaba trabajando para el Señor. Su afán, su preocupación, su propósito era su vida y su bienestar, porque se gozaba y le decía a su alma, alma, repósate, porque tienes alimentos, tienes recursos para mucho tiempo. Entonces, en este contexto, Cristo va desarrollando algunas enseñanzas que tienen que ver con esto, pues, el afán por las cosas del mundo, por nuestras vidas y el deber de estar preparados, ¿ok? Entonces, Lucas 12:21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Luego de esto, luego advierte contra el afán por las cosas básicas y necesarias de la vida, pues, ¿ok? El alimento, la bebida, el vestido, ¿ok? Si Cristo advierte sobre el afán de las cosas que son indispensables para la vida física, como es el alimento, la bebida y el vestido, entonces, ¿cómo será la exhortación para aquellos que están afanados por cosas que no son las más indispensables en la vida? Pues porque esta sociedad está diseñada para que el ser humano esté afanado por muchas cosas, por el teléfono, por las redes sociales, por conseguir un mejor teléfono, por cambiar el carro, por buscar mejores beneficios, por muchas cosas que la sociedad ha hecho que el hombre esté más enfocado en su vida que en las cosas espirituales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo será para aquellos que están afanados por cosas que no son las más necesarias de la vida, las cuales algunas caen en las cosas vanas o inútiles del mundo? O sea, sin ningún valor espiritual, sin ningún, sin nada que pueda afectar o beneficiar la vida espiritual de las personas y que no nos ayudan para nuestra salvación, pues. Eso está en Lucas 12, del 22 al 31. Entonces, ya el 31 dice Cristo, más buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, Jesús claramente está advirtiendo contra los afanes de la vida en el mundo. Los afanes por nuestras vidas, por nuestras necesidades, el afán por satisfacer nuestras propias necesidades, como fue el caso del rico insensato, como es el caso de aquellos que andan afanados por su vida, y está enfocando, pues, básicamente la idea de que nosotros debemos tener cuidado de dónde estamos poniendo nuestra atención. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Es Dios o es nuestra propia vida? Entonces, enfocando la advertencia en las preocupaciones, afanes por la vida física y material y descuidando la espiritual, la vida eterna. Entonces, a continuación, él en su enseñanza anima a hacer tesoros en el cielo y poner nuestro corazón en ello. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a poner su corazón en su propia vida. Si lo vemos desde el punto de vista del rico, pues en cómo alcanzar más riquezas, cómo alcanzar más prosperidad, cómo traer más beneficio para nuestra vida. ¿Ok? Y si lo enfocamos en las cosas cotidianas de la vida, pues Cristo quiso advertir contra lo más básico, que es el alimento, el agua y el vestido. Pero hay cosas cotidianas que nos quitan el tiempo o que debemos dedicarle tiempo y que muchas veces viene a ser más importante para nosotros que la voluntad del Señor. Entonces eso está en Lucas 12, del 32 al 34. Él anima a sus discípulos a hacer tesoros en el cielo
y poner su corazón en ello, pues. Entonces, este es el contexto. El contexto lo que está tratando es ese afán por la vida. Ujú. De niño. El contexto lo que está hablando es el afán por la vida, la preocupación por los asuntos de nuestra vida, por cómo poder cubrir aquellas cosas que requerimos de nuestra vida. Y eso es lo que él viene hablando, pues. Entonces, y que muchas veces hace que no seamos ricos para con Dios, sino que seamos espléndidos es con nuestra vida, en tiempo, esfuerzo, dedicación. Y para las cosas del Señor, entonces, es poco esfuerzo lo que ponemos. Entonces, aquí entra la parábola del siervo vigilante. Entonces Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Fíjense que ya cuando manda hacer tesoros en el cielo, ya le está cambiando el enfoque que debe tener el cristiano, porque le está diciendo, mira, cambien el enfoque no es su vida en este mundo lo principal, sino el enfoque principal es su vida en la vida venidera, pues, en las cosas del cielo. Entonces, en el 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Por qué dice esto? Porque las túnicas que se usaban en aquel entonces eran túnicas largas que estaban más abajo de las rodillas y a veces llegaba hasta los tobillos, muchas veces. Y eran prácticamente como unos vestidos anchos, ¿ok? Que cuando se requería hacer algo urgente, cuando se necesitaba hacer un trabajo, cuando necesitaba moverse velozmente, venían a ser como una especie de estorbo, pues, algo que podía impedirte moverte bien o hacer lo que tenías que hacer. Entonces, ¿qué hacían las personas en aquel entonces? Para trabajar o hacer alguna labor, para moverse más rápido, subían la túnica y la sujetaban con un cinto o una especie de cinturón, de tal manera que pudiesen mover las piernas fácilmente y hasta correr y no les estorbara para cumplir eficientemente la tarea que iba a hacer. Entonces, ¿qué está usando el Señor con este simbolismo? Cuando dice que debemos ceñir nuestros lomos, es básicamente que estemos preparados para entrar en acción, para ejecutar lo que tengamos que ejecutar, pero no está hablando de las cosas del mundo, sino en el mundo espiritual. Es estar preparados para cuando llegue el Señor, pues, porque eso es lo que es el siervo vigilante. Generalmente los siervos eran esclavos y ellos estaban ahí cuando su señor salía de fiestas de boda. Dice que la costumbre de las bodas orientales duraban muchos días y su señor podía pasar mucho tiempo fuera, pero ellos estaban esperando a su señor. Cuando llegaba la noche, no podían irse a dormir tranquilamente y descuidar eso, porque si su señor llegaba en ese día, entonces ellos iban a ser severamente castigados. Entonces no podían ni dormir bien o tenían que turnarse para poder estar alertas para cuando su señor llegara, pues, con las lámparas encendidas, con llenas de aceite y encendidas para que su señor cuando llegara ellos pudieran alumbrarle el camino. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de la enseñanza, que nosotros los cristianos, los siervos de Dios, los discípulos, debemos estar preparados para recibir al Señor. ¿Okay? Entonces, esto de ceñido vuestros lomos, lo podemos ver en el ejemplo de cuando se hizo la Pascua en Egipto y que Dios envió a destruir al destructor para matar a los primogénitos de Egipto, pues. Y una de las cosas que le dijo el Señor es que que comiesen la Pascua, ¿verdad? Con los lomos ceñidos. Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Ahora, ¿por qué Dios mandó a que estuviesen vestidos, preparados, calzados, con sus bordones en la mano y que lo comieran apresuradamente? Porque Dios sabía que al día siguiente tendrían que salir apresuradamente. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a través de todo esto? Ellos deberían estar preparados para cuando viniera la salida de Egipto.
Ellos tenían que estar ya arreglados, vestidos, calzados, para que cuando empezaran a salir, de una vez salieran, pues, sin mucho estar advirtiéndole a las personas que tenían que prepararse, vestirse, arreglar, recoger sus cosas. No, ya ellos estaban preparados para la salida. Pues. ¿Ok? Entonces, esto es un simbolismo para exhortar a sus siervos también a estar preparados. Estén ceñidos vuestros lomos para el regreso de su Señor. ¿De qué manera? Teniendo una vida santa, sin mancha, irreprensible y trabajando en su viña, no descuidados en las cosas del mundo, porque eso ya lo advirtió Cristo cuando habló de la parte negativa del afán por las cosas básicas del mundo, de nuestra vida. En primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y vuelve otra vez esta aplicación. Lo único es que nos aclara que tiene que ver con el entendimiento en este caso. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, estén preparados mental, con conocimiento, entendimiento de la palabra, viendo cómo están viviendo, examinándose a sí mismos, preparados para la venida del Señor. Entonces dice, sé sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, fíjense que nuevamente debemos tener ceñidos los lomos de nuestro entendimiento para cuando Cristo regrese. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias, los judíos en 3, ¿ok? La de los romanos, Lucas cuando está hablando de las vigilias que nombra acá, algunos dicen pues que no se sabe si Lucas está hablando de las vigilias romanas o de las vigilias judías. Pues. En el caso de las vigilias romanas era una empezada a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, de las 9 hasta las 12 o 12 de la noche ¿cómo es? 00, pues como diría, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana y de las 3 de la mañana a las 6, pues. Entonces eran 4 vigilias. Esas 4 vigilias, pues las personas generalmente dormían, pero los siervos vigilantes tenían que estar despiertos para el regreso de su Señor. Ahora, ¿cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo? No sabemos. Por eso no estamos hablando de noche, sino que nosotros debemos estar alertas, vigilantes, en vigilia, todos los días de nuestra vida. Día y noche debemos estar preparados para el regreso del Señor, con las lámparas llenas de aceite y encendidas para el regreso de nuestro Señor. Lucas 12:36 dice, y vosotros sed semejante a hombres, ¿ok? Cuando dice semejantes es que él está usando una comparación a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, pues. Cuando Cristo regrese, hermanos, ya no va a haber tiempo para arrepentimiento, ya no va a haber tiempo para corregir nuestras vidas, ya no va a tiempo, ni siquiera va a dar tiempo para uno humillarse y orar y pedir perdón, porque cuando Cristo venga va a ser algo que va a pasar todo muy rápido. Entonces, cuando Cristo venga, ya nosotros tenemos que estar preparados. No podemos, de ninguna manera, eso nos puede alcanzar a nosotros descuidados, adormecidos en las cosas del mundo, afanados por las cosas del mundo y habiendo descuidado las cosas del Señor. Entonces, los siervos debían estar preparados para cuando su Señor regresara de las bodas, con sus lámparas encendidas. Las lámparas eran pequeños recipientes llenos de aceite, o sea, generalmente era de barro o algo así, ¿ok? Y una mecha empapada por el aceite. A veces las mechas lo que estaban era flotando sobre el aceite, pues, ¿ok? El aceite solía agotarse y la mecha también agotarse y apagarse. Entonces el deber del siervo era mantener aceite en la vasija y la mecha encendida. Si la mecha veían que se estaba agotando, pues tenían que buscar otra mecha y debían estar despiertos para cuando escucharan que su Señor regresaba del banquete y le abrieran inmediatamente. Pues ese es el mensaje, pues. Cuando venga Cristo, hermano, ya nosotros tenemos que estar preparados. Si nos descuidamos, si nos quedamos dormidos, si nos pasó como las 5 vírgenes que no tenían aceite para sus vasijas, entonces cuando llegue el Señor y entre, ya al momento de entrar la puerta, el Señor a la puerta, ya no se le abre la puerta a quien quedó afuera. Pues.
¿Ok? Y eso es una advertencia para nosotros. Entonces, los siervos debían estar despiertos, alertas, dispuestos para que su Señor regresara de la fiesta de boda. Como dije, muchas bodas de aquel entonces duraban días, hasta meses, dicen algunos. Entonces no había manera de saber cuándo iba a regresar su Señor. Su obligación era estar alertas hasta que llegara su Señor. Pasara una semana, pasaran 2 meses o hasta pasara un año, pues. Entonces, ese es el propósito. Si Cristo tarda en venir, todos los días de nuestra existencia, como cristianos, debemos estar atentos, alertas y despiertos. ¿Ok? En el contexto, por ejemplo, de la destrucción de Jerusalén, que Cristo le está advirtiendo a sus discípulos, pues también Él les dijo que estuvieran atentos, velando. En Marcos 13, del 32 al 37, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo, perdón, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces dice, mirad y velad y orad. Pues. Mirad, velar y orad. O sea, mirad es estar atentos, examinando, evaluando. ¿Ok? Velad es estar despiertos, ¿ok? Pendiente de sus vidas, pendientes, en este caso, el contexto, cuando viesen señales de que ya venía la destrucción y orando, por eso dice orar sin cesar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, ya cuando está amaneciendo, o ya en la mañana, cuando está claro, pues, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Ok? La aplicación espiritual no los halle durmiendo en los afanes de su vida, preocupados por sí mismos y no por las cosas de Dios. El 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, dormirse por los afanes del mundo es algo que ha afectado a cristianos e inclusive a iglesias enteras. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, hermanos. Cristo le habló a esa iglesia y no hubo ni uno solo que estuviese bien delante de él, pues. ¿Por qué? Estaban enriquecidos, estaban contentos, estaban felices, y Cristo le dice, ustedes son unos desventurados, desnudos, pobres, ciegos. Entonces, el punto es que se nos está exhortando a los discípulos que oyeron la parábola como a nosotros, que debemos estar examinándonos, atentos, si estamos dormidos o despiertos en las cosas del mundo. ¿Eh? Debemos considerar todo lo que está en nuestro corazón. ¿Qué es lo más importante en su vida, hermano o hermana? Su vida, su salud, su trabajo, su negocio, su familia. ¿Y en qué lugar está Dios? Y por cierto, pues es bueno que no nos engañemos, porque no hay algo más malvado, dice la palabra, que el corazón. Y Dios es el único que lo examina y lo pesa. Pero a veces el corazón nos engaña a nosotros y contestamos muy rápidamente, no, Dios es lo más importante en mi vida. Pero los hechos dicen todo lo contrario. En Romanos 8, del 7 al 9, Pablo dice lo siguiente, por cuanto los designios de la carne, los deseos, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu significa según la palabra del Señor. Y dice, hay un condicionante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Caer en el engaño del pecado es muy fácil cuando no estamos alerta, hermanos. Cuando no estamos vigilantes, cuando no nos examinamos, cuando pensamos que todo está bien a pesar de que estamos afanados por nuestra vida. El diablo nos puede entrampar y devorar espiritualmente.
Y sin darse cuenta, el cristiano ha caído de la gracia y no supo cuándo. Entonces nos viene la advertencia de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A la iglesia en Éfeso, Cristo le dijo que miraran de dónde habían caído, pues, porque habían caído ya, pues. Era una iglesia completa, habían caído. Solamente que Cristo en su misericordia les estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran y corrigieran por medio de esa carta. Entonces el nuevo pacto nos muestra cómo muchos cristianos cayeron, sucumbieron ante el pecado, ante el error doctrinal, ante la tibieza, la pereza espiritual, ante el afán por el mundo, ante su vida física y material. Pues. Está hablando. El mundo, la Biblia nos muestra eso, hermano. Y hoy pues podemos notar, sin que nos autoengañemos, el poco compromiso que a veces hay en la hermandad por las cosas del Señor. Entonces debemos estar preparados, alertas para la llegada del Señor, como si el Señor fuese a llegar en este momento, hermano. Como si Cristo nos fuese nos viniese a buscar en este momento. Si Cristo viene hoy, nosotros debemos estar preparados para su regreso. ¿Cómo? Despiertos y vigilantes espiritualmente, no descuidados en las cosas del mundo. En 2 de Pedro 3, del 10 al 11, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, no va a avisar cuando venga el Señor, no va a dar advertencias. No va a haber señales que digan, mira, mañana viene el Señor o se está acabando el mundo. No, hermanos. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, fíjense la advertencia, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, esto es lo que estar preparados, hermano. Esto es lo que estar alerta, despierto, vigilante. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso es estar alertas. Eso es lo que es estar vigilantes. Sí, listo. Gracias. Entonces, eso es lo que estar vigilante. Y completa un poquito más abajo Pedro diciendo lo siguiente en el 3:14. Por lo cual, oh amados, dice Pedro, porque los cristianos son amados por Dios. Todos los que hemos sido bautizados somos amados por Dios. Y Dios no quiere que nuestra alma se pierda. Pero depende de nosotros si realmente le ponemos este empeño a nuestra salvación o no, pues. Entonces, Pedro dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿verdad? De la llegada del Señor, de la destrucción del mundo y posiblemente también de nuestra partida a este mundo, entonces dice, procurad con diligencia, o sea, esfuércense, ser hallados. ¿Por quién? Por Él. ¿Por quién? Por el Señor. ¿De qué manera, hermanos? Sin mancha, irreprensibles, en paz. Entonces, eso es lo que estar alerta, vigilantes, trabajando para el Señor también, porque es el aspecto que tal vez no menciona Pedro, pero dice que cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, pues. Y después procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, pues. El versículo del 37 al 38, hablando de la parábola, entonces dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La promesa que hay aquí hermosa, hermanos, para nosotros es que su Señor dice que lo va a recompensar. Dice, Él mismo se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Fíjese, ¿se acuerdan cuando Cristo le lavó los pies a sus discípulos?
Pero aquí está diciendo, es una promesa, un simbolismo de una promesa. Dice que él mismo se va a ceñir su túnica, ¿verdad? Para poder servir a sus siervos que estaban vigilantes, que estaban atentos, que estaban despiertos, pues. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El mismo Señor les servirá a estos siervos vigilantes. Es una hermosa promesa, hermano. Y debemos entender que Cristo ya está haciendo gran parte de eso, con la mediación, con la limpieza espiritual, la limpieza de pecado, todo lo que Cristo está haciendo como sumo sacerdote delante de Dios por nosotros. Entonces, ¿por qué son bienaventurados? Son bienaventurados porque tienen el favor de su Señor. Ese es el punto, hermano, que se agrada de su buen servicio. La bienaventuranza tiene que ver con alguien que cuenta con el favor de otra persona que es superior, que tiene más poder, más fuerza, más riqueza. Y esa persona que es bienaventurada cuenta con el favor de esa persona. En el caso de nosotros, somos bienaventurados porque somos favorecidos por Dios. ¿Ok? Contamos con el amor de Dios, su providencia y su ayuda en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, son bienaventurados porque tienen el favor de su Señor, que se agrade su buen servicio y diligencia en servirle. La bienaventuranza tiene que ver con el favor que alguien posee de otro superior a él, porque será favorecido en todo. ¿Ok? Entonces, en este caso, hay una promesa acá, dice que el Señor se ciñirá, hará que se sienten a la mesa y les servirá. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, hay pequeñas cosas que nosotros podemos discernir de la palabra. Nosotros, por ejemplo, sabemos que Cristo intercede por nosotros o por los siervos vigilantes, les favorece delante de Dios, les limpia y perdona los pecados, los hace coherederos, hijos y familia de Dios, les da la reconciliación. Son muchos favores que recibimos de Jesús y cuando Él regrese dice que seremos levantados con Él en las nubes. Todo el mundo nos verá en las nubes con Él. Después estaremos en el cielo disfrutando con el Señor. Son muchas las cosas que Cristo va y sirve y hace por nosotros, hermano. Apocalipsis 3:5, fíjense la promesa que hay acá, pues. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré, fíjense, Cristo dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es eso? Reconocimiento, ¿ok? Honra, gloria que recibe nosotros, hombres y mujeres, porque fuimos siervos que estuvimos atentos a la voluntad de nuestro Señor y a su regreso. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Otra honra, otro honor que vamos a recibir. Sentarse en el trono de Cristo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pues, ¿cómo va a pasar esto? Pues no lo describe la palabra, pero debemos estar seguros de que aquí hay promesas de reconocimiento, de honor, de gloria que nos van a dar. Pues. Sigue diciendo Lucas en los versículos 39 y 40, pero sabed esto, le dice, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, pues. O sea, si nosotros supiésemos cuándo viene Cristo, pues sería más sencillo, porque uno diría, bueno, voy a prepararme porque ya el año que viene Él regresa. Y bueno, voy a ponerme un año alerta, preparado, dedicado a las cosas del Señor. Entonces, porque ya sé que el año que viene viene. Pero como no sabemos cuándo viene, entonces no tenemos tiempo, tenemos que hacerlo hoy, pues. Hoy es que debemos estar en esa condición, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. No sabemos cuándo regresará Cristo. Por lo tanto, debemos estar preparados, atentos, listos para recibirle con alegría al Señor cuando regrese. Y si hemos de morir antes de su regreso, tener confianza en que estamos bien delante de Dios, porque somos siervos que estamos alerta. El padre de familia protege a su familia y a su casa. Aunque no sepa cuándo viene el ladrón, pero si llega a sospechar que lo van a robar, no deja que su casa se mire, pues, o sea,
todos los días está atento, cuidando a su hogar. Entonces debemos estar preparados para cuando el Señor regrese. Lucas 12, del 41 al 43, entonces Pedro, que siempre era como que salía a preguntar y a poner a veces objeciones, le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, entonces es para el siervo, porque siguió hablándole a ellos. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Pues. Entonces está ya la parte de la responsabilidad no solamente de esperar tranquilamente la venida del Señor, sino también actuar como mayordomos que estamos cuidando la casa de nuestro Señor, la iglesia. Estamos cuidando el templo del Dios viviente, también nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Cuidando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros corazones, llevando una vida justa, santa. Entonces, la respuesta de Jesús es que es para los discípulos, porque Cristo nos ha puesto como mayordomos de cosas, tanto materiales como también las espirituales, porque todo lo que hay en este mundo material es de Dios, pero las cosas espirituales también nos han sido dadas a nosotros, los que hemos obedecido. Entonces el mayordomo era un siervo a quien su señor le confiaba el cuidado de su casa, de su familia, de sus bienes. Un mayordomo fiel y prudente cumpliría fielmente la voluntad de su señor y cuidaría bien sus bienes. ¿Cómo? Pues estar pendiente, atento, trabajando para su señor. No hará las cosas a su manera, sino como su señor quiere. Todos los cristianos somos mayordomos del Señor. Los bienes que poseemos son del Señor. Nuestros hijos, nuestras almas, todo le pertenece y debemos administrarlo correctamente. Todo, hermanos. Y saber que cuando nuestro Señor regrese nos va a pedir cuenta por lo que hicimos con todo lo que puso en nuestras manos. Entonces, Él está ahorita en el cielo y nosotros somos los que estamos acá en este mundo todavía. Y debemos administrar correctamente todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Ok? Porque algún día nos va a pedir cuenta por eso. Entonces, el mayordomo fiel y prudente es bienaventurado porque posee la benevolencia, el favor de su Señor, que quiere premiarlo por su buen servicio. Dios quiere premiar a los mayordomos fieles y prudentes, aquellos que están dispuestos a cuidar de las cosas del Señor. Sigue diciendo Cristo en Lucas 12:44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Por qué? Porque es un siervo de confianza. Es alguien en quien puede confiar. Es alguien que sabe que va a cuidar lo suyo. Sabe que es un cristiano comprometido. Sabe que es un cristiano que pone en primer lugar las cosas de Dios, el reino y su justicia. La Biblia latinoamericana dice, le encomendará el cuidado de todos los que tiene. La Nueva Versión Internacional dice, lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Y esto nos recuerda la parábola de los talentos, ¿ok? Que es lo mismo, o sea, el Señor puso en mano de 3 siervos diferentes cantidades de talentos de acuerdo a las capacidades que ellos tenían de usarlos. En Mateo 25, del 19 al 21 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Ok? Pero también conocemos el siervo que enterró su talento. Le llamó malo, negligente, ¿ok? Porque no hizo la voluntad de su Señor. Sigue enseñando Cristo en los versículos 45 y 46, dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzara a golpear a los criados
y a las criadas y a comer y beber y a embriagarse, este es el problema de aquellos que creen que Cristo no va a regresar todavía. El siervo que piensa que su señor aún no regrese, que tiene tiempo para seguir haciendo lo malo, o también tal vez no lo malo desde el punto de vista de los hombres, sino seguir llevando una vida sin compromiso y también para arrepentirse si está engañando o haciendo algo malo. La humanidad, como algunos cristianos, no piensan o no quieren que hoy pueda ser el último día, el día en que el Señor regrese o nos llegue la muerte. ¿Para qué arrepentirse y corregir si yo creo que todavía no va a llegar? Y ese es el anhelo. A veces oramos no que venga tu reino, sino danos más tiempo. Porque deseamos que el Señor todavía no regrese, porque tenemos muchas cosas que hacer en este mundo. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andándose según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, ¿qué va a hacer el siervo malo? Va a empezar a golpear a los criados, a las criadas, a comer, beber y embriagarse, o sea, malgastar los bienes de su señor. Y este es el problema, hermano. Cuando ya nosotros pensamos que Cristo no va a venir hoy, entonces empezamos a bajar la guardia y a descuidarlos, a hacer lo que no debemos hacer. Lucas 12:46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Y aquí está la advertencia para nosotros, porque los infieles no van a estar en el lugar en el cielo. Entonces, el siervo malo, infiel, creyó que podía seguir haciendo lo malo y que no habría consecuencias, pero algún día su Señor regresaría y no podría escapar de su justicia. Igualmente recordemos que no podemos escapar de la mirada y el conocimiento de Dios. Como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Cuando llegue su Señor, le castigará duramente en el día que no le espera. Estará adormecido y descuidado en los afanes de satisfacer los deseos de su carne, comiendo, bebiendo, y le pondrá en el lugar que le corresponde con los infieles. Un claro juicio de condenación. Es una clara advertencia para todos los discípulos del Señor. No se descuiden, no se dejen engañar por el pecado, no se hagan amigos del mundo, de tal manera que les lleguen a amar y no se ahoguen en los afanes de esta vida. Estén alertas, despiertos, porque en cualquier momento llega su Señor. ¿Okay? Como dice el juicio de las naciones, pues dirán los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, sigue diciendo Cristo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, y aquí viene la advertencia, nosotros conocemos la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel que a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí Cristo, la enseñanza de Jesús muestra que habrá diferentes grados o niveles de castigo, ¿ok? De acuerdo a la actitud, comportamiento del discípulo, a la voluntad de su Señor, y considerando el nivel de conocimiento que posea. Entre más conocimiento, más exigente es el Señor con sus discípulos. En la ley de Moisés había diferentes niveles de castigo de acuerdo con el conocimiento o la ignorancia. Los pecados de ignorancia eran expiados mediante sacrificio de animales. Los pecados con conocimiento, que realizados adrede, intencionalmente, la paga era la muerte física del pecador. Entonces, el conocimiento nos da una gran responsabilidad delante de Dios. Es claro que algunos tienen más talentos para discernir, comprender la palabra de Dios. Por eso vemos en Santiago que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, queridos hermanos, ya por el tiempo, para concluir, esta parábola, la del siervo vigilante y el siervo infiel, nos advierte que debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor, haciendo su voluntad y viviendo en santidad. Estar alertas, sobrios y vigilantes. No habrá excusa para aquellos que, conociendo la voluntad de Dios, no le obedecieron.
pero aquellos que hagan su voluntad serán premiados por el Señor y Él mismo les servirá. Entonces, queridos hermanos, esta era la enseñanza para el día de hoy. Espero que les pueda ser de utilidad y que nuestro buen Dios nos ayude, pues, a que seamos siervos vigilantes, atentos a el regreso de nuestro Señor. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio, ¿nos puede ayudar con la última oración, hermano, por favor? Con gusto, hermano. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos y hermanas. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta lección que hemos recibido. Gracias por el momento que nos ofreces para ser instruido en ella. Nos sentimos dichosos, afortunados, Señor, de poder entender y comprender los propósitos que tú tienes a nosotros. Esperamos, Señor, que podamos desarrollarnos en la medida que nos permita, Señor, desarrollarnos en ser íntegros, preocupados, estar atentos a las advertencias, Señor, que tu palabra nos hace y poder, Señor, alcanzar las promesas que tú tienes para con nosotros. Gracias por los hermanos que se han dado cita en plataforma, que apartan el tiempo para instruirse, para crecer espiritualmente en el conocimiento y en la dedicación, Señor, que hacemos a tu nombre. Oramos por cada uno de ellos y también por nuestros hermanos que están con alguna situación de incomodidad, de enfermedad. Oramos especialmente por mi hermano Waldo, Señor, que tú seas con él, ayudándole en poder superar esta situación que él se encuentra médica y poder proveer, Señor, las cosas necesarias para su recuperación. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que todas las cosas ayudan a bien para tus hijos y creemos, Señor, con bastantes evidencias que las cosas han resultado para el beneficio de cada uno de nosotros. Gracias por el hermano Mario que nos trae el Evangelio, la palabra de Dios, que nos ayuda, Señor, para mirar siempre hacia adelante en las cosas que son parte del cielo. Gracias, Padre, por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Gracias, amén. hermano. Gracias a usted, hermano Sergio. Gracias por la oración. Ok, hermanos, vamos con el hermano Néstor. Tenemos algunos hermanos o visitas ahí en Facebook, hermano. Sí, hermano, buenas tardes a Buenas todas y tardes. todos los hermanos. Estuvo el hermano Marcos Ayosa, Rubiela Cortés López, Eleri Espinosa Andrade, Sandra Espinosa Rosales, Marta Córdoba, Julia Flores, Lidia Medina, Jorge Goncalves. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta tremenda lección del día de hoy. Tenemos un mensaje aquí. Sandra María Espinosa Rosales dice: bendiciones, mis amados hermanos, saludos, ¿cómo están? Saludos y fuerte abrazo a la distancia, cuídense. Luego repite, dice: amén, buenas tardes, bendiciones a todos mis amados hermanos, saludos y fuerte abrazo a la distancia. Luego dice: cuídense. Rubiela Cortés López dice: Dios les bendiga, mis queridos hermanos, gracias por tan edificante lección. Eso es lo que tenemos, hermano Mario. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. Gracias a los hermanos en Facebook que nos visitan y aquí a los que están en Zoom. Gracias por acompañarnos. Como siempre decimos, esto nos anima a seguir trayendo estudios. También nos anima a fortalecer el amor y las buenas obras. Y bueno, hermanos, si tienen alguna pregunta, comentario, alguna duda, por favor, es un buen momento para empezar. Mientras se deciden, vamos a leer aquí los mensajes. La hermana Marisa, amén, saludos a todos. Feliz día del Señor. Bien, gracias, hermana. Igualmente para usted, la hermana Blanca. Gracias, hermanito Mario. Abrazos, hermanos. Igualmente para usted, la hermana Irma del Carmen. Buenas tardes, amados hermanos. Gracias, hermano. Mario, por la enseñanza. Bendiciones. Un abrazo a la distancia. Bendiciones. Igualmente para ustedes, mis hermanos. Gracias por su saludo. La hermana Mari. Saludos, hermano Mario. De mucha utilidad la enseñanza. Muchas gracias y por compartirlos para escuchar. Soy la hermana María. Dios les bendiga. Muy bien. Bienvenida, hermana María. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Sí, hermano, me escucha. Ok. Muy bien, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Bienvenidos. Hermano, buenas tardes.
Buenas tardes, hermana Mayra. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, hermano, por la edificación. Es muy cierto lo que dice, ¿no? Acerca de que no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y es por eso que muchas veces descuidamos estas cosas también, ¿no? Eh, el afán de este mundo, el trabajo y las cosas tan atractivas que para algunos todavía siendo cristianos atraen, hacen que descuidemos estas cosas y a veces no somos conscientes de que muy pronto vendrá Jesús y cómo nos va a encontrar, ¿no? Y es importante que tomemos en cuenta esta reflexión. Muchas gracias, hermanito. Siempre es un gusto escucharlo. Amén. Gracias a usted por acompañarnos, hermana Mayra, y gracias por su comentario. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más se anima a comentar o a preguntar? Hermano Mario, acá en el versículo 45, donde dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. O sea, si él lo dijera, o sea, su corazón está entero en su mente. Sí, sí, o Solo sea, pensarlo, ya solo pensar una persona hacer algo que no corresponde, está atacando a su corazón, está siendo infiel en su corazón a Dios. sí, es que generalmente, hermana, recuerde que primero sale del corazón, o sea, lo que Sí, uno hace es porque está en el corazón de uno. Exacto. Entonces, él dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, ¿verdad? Mi señor tarda en venir, eso fue lo que dijo. Pero ya cuando dice y comenzar a golpear, o sea, ya empieza a actuar, Ah, ¿ok? O sea, primero vino la idea en su corazón, fue sembrada y de ahí empezó él a actuar y a hacer lo que no debía. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso nosotros debemos cuidarnos cuando nos vienen esas ideas. A veces puede ser que nos vengan ideas extrañas y en ese momento nosotros tenemos que buscar la manera de desecharlas porque si permitimos que esa idea siga alimentándose, entonces cuando nos vamos a ver es haciendo aquello que no deberíamos estar haciendo. exacto. Gracias, hermano. A usted, hermanita, gracias. ¿Alguien quiere preguntar, expresar algo? ¿Quedó bien? ¿Entendimos la lección? ¿No la entendimos? No, espero que no hayan salido regañados, ¿no? No era el propósito. Gracias, No, hermano, por la disculpa. Gracias, hermano, por el estudio tan interesante. De verdad que son temas que son muy profundos y de mucha enseñanza, hermanito. De verdad que el esfuerzo que hace ya merece la pena porque de verdad el corazón lo pone y la mente nos hace pensar de que verdaderamente el Señor está llamando a la puerta y no se sabe. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. No se sabe cualquier momento, no sabemos dónde vamos a estar, si con Él o en otro lugar, pero nos intriga y eso es bonito, hermano. Gracias, de verdad se lo doy. Gracias y bendiciones para todo, hermano, que tengáis buena tarde, buenos días y aquí buenas noches para dormir. Muy Porque que bien, el hermanita. Señor bendiga a todo, hermano y Gracias, hermana. hermana. Que se mejore pronto. Muchísimas Gracias. gracias. Hermano Waldo, Yo voy a pedir que los domingos terminen a las 4 de la tarde, ¿por qué, hermano? porque con estas lecciones así ya no me gusta mucho la cosa. ¿Por qué? Muy largas. Estas lecciones tan atrevidas que tiene usted. Ah, bueno. Y usted acostado, fíjese usted. Tenemos que estar vigilantes y despiertos y usted acostado, hermano. Y usted, esa es la forma de vigilar mía, pues. Ah, sí, está bien. A veces uno está vigilando y tiene los ojos cerrados, ¿verdad? Ah, no, sí, yo tengo abiertitos. Fíjese que veo todos los gestos que hace el cabeza blanca que está más arriba ya. Ah, muy bien, muy bien. Sergio, Es Sergio, ese mismo.
¿Sabe lo que me pasó ayer? Hermano, es insólito lo que me pasó ayer. Es algo que no tiene sentido. El hermano Sergio metió el dedo en el teléfono y lo metió mal, me llamó. Ah, qué bien. No lo llama nunca. Y yo le dije, ahí, corta, hermano, que metiste mal el dedo en el teléfono. Bueno, gracias, hermano, por tu lección. Muy bien, Muy hermano, bonita. gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Amén, amén. Igualmente, hermano, que se mejore, pues. Yo estoy siempre bien. Ah, bueno, eso es lo importante. Claro. Después de ayer, de lo que me llamó Sergio, ¡guau! Tanto, Ah, pero ya se acaba el mundo, ¿no? Ya no importa. no, que se acaba el mundo ya nomás. Bueno, muy bien, hermanos. ¿Alguien más quiere agregar algo? Empieza otra vez el estudio. Ah, sí. Que Bueno, le mis corte hermanos. el micrófono a la hermana esa. Que le corte Ah, el sí, micrófono. que las- Sí.